Bueno, pues buenas tardes o casi ya buenas noches a todas y a todos. Y en primer lugar, permitidme que dé la bienvenida a Espido Freire, que bueno, no es la primera vez que Espido está aquí en Motril, pero sí es la primera vez que está en el teatro, con lo cual está la alcaldesa que está ilustrada en estos temas, contándole la historia del teatro y bueno, la verdad creo que hoy vamos a aprender todos. Nosotros, y bueno, especialmente yo, y así como miembros de las asociaciones de mujeres del ámbito rural, pues bueno, es una faceta que yo personalmente desconocía. Y la verdad que ha sido muy grato el ver cómo hoy, bueno, en puertas casi de celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre, pues pido hablar de precisamente esa mujer rural, esa mujer que, bueno, no tiene las mismas oportunidades y que de alguna manera pues sí que tiene, ahí es donde realmente sufre esa desigualdad, de ahí el trabajo que se lleva a cabo por asociaciones que precisamente están implicadas en hacer visible y en formar a la mujer rural. Así es que yo no me voy a extender, sino agradecerle el que bueno podamos contar con ella hoy aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y mañana nos vemos otra vez. ¿No? Yo, aunque luego ya después ya lo diga, mañana nos citamos a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma ponente. Así que sin más le doy la palabra a la alcaldesa Luisa, que hará la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, querido público incondicional de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, que ahora comienza a llenarnos los sentidos, poco a poco, y en un contexto social en el que afortunadamente vamos recuperando la normalidad, que también tiene que ser necesariamente normalidad cultural y que tanto hemos echado de menos durante estos meses tan complicados que ha vivido la sociedad, toda la sociedad en general y también la sociedad motrileña, porque la cultura siempre ha formado parte de nuestro propio enriquecimiento moral. Desde luego que para esta alcaldesa que habla es todo un honor el poder estar hoy aquí para preludiar una conferencia que ya de antemano os aseguro que va a llegarnos a todos al alma. Vamos a conmemorar, como bien ha explicado la teniente de alcalde del área de la mujer, dentro de muy pocas fechas, el Día de la Mujer Rural. Sí, la mujer rural. En este municipio, en nuestro Motril, en esta zona, la mujer tiene mucho que decir al respecto. Otra cosa, bueno, pues es que históricamente su papel haya sido en ocasiones obviado y relegado, pese a que las mujeres han impulsado extraordinariamente la estructura social y económica derivada de lo que siempre y nunca me cansaré de decir, de lo que Motril vive, que es de la agricultura. Si Motril es lo que hay, de hecho, bueno, pues le explicaba a Espido que este teatro se construye gracias a esa burguesía que nació como consecuencia de la caña de azúcar. Y hoy por hoy, pues Motril vive de la agricultura y la mujer tiene mucho que decir y ha hecho mucho para levantar esa actividad agrícola. No va a hacer falta ningún ejemplo de ello, pues quienes hoy estáis aquí podríais contar, seguro que todos y cada uno de los que estáis aquí podríais contar muchas situaciones reales, difíciles, historias de superación, de lucha, de supervivencia y de valentía protagonizada por muchas mujeres cuya voz nunca se elevó o que en muchos momentos fue intencionadamente silenciada. Nuestro campo, como digo, no hubiera sido, nuestra agricultura no hubiera sido lo que es sin ella, que no os quepa la menor duda. Y hoy en día lo podemos comprobar, solo girar la cabeza y comprobar el trabajo de quienes están al frente de las explotaciones agrícolas, de las asociaciones agrarias, en la primera línea de la comercialización, de la gestión, de la defensa sindical y social. Por lo tanto, hoy más que nunca, el protagonismo es de ella. Como debió serlo durante una historia equivocada, unilateral y lamentablemente secada. Por eso mismo, bueno, pues es una satisfacción estar aquí ahora en este acto para que se haga justicia a estas mujeres desde las líneas certeras escritas por Espido Freire. Yo puedo decir que Motril, y además se lo he dicho, que es la cuarta vez que viene, que habrá que plantearse, y aprovecho que está aquí parte de mi equipo de gobierno, habrá que plantearse
nombrarla hija adoptiva, porque ella prácticamente se puede decir que es una motrileña más que le encanta venir a Motril. Hablaba maravillas de Motril, me lo explicaba cuando veníamos por aquí, que para ella fue todo un descubrimiento la ciudad de Motril. Como digo, Espido dice sentirse encantada con nuestra ciudad, que ya la ha recibido hasta en 4 ocasiones gracias a la magnífica labor también del aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos, donde, como también ha explicado, la teniente alcalde mañana mismo presentará su última obra. Así que no puedo por menos, y con el permiso de la escritora, decirle que Espido Freire es un poco nuestra, eres un poco ya casi que de Motril, un poco de todos los que, bueno, pues hemos seguido tu trayectoria literaria y, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de que hoy esté en el Teatro Calderón. Me van a permitir también que, para terminar, dé las gracias al área de la mujer por haber participado en la celebración de este acto, pero sobre todo, y aprovechando que tenemos aquí al concejal de Cultura, a Miguel Ángel, me van a permitir que le dé las gracias al área de Cultura, porque no sabéis el trabajo que se está realizando desde este área por superar tantas barreras a causa de la pandemia y luchar denostadamente por engrandecer el mundo, la cultura de esta ciudad. Gracias también al aula de pensamiento y gracias a vosotros, ¿no?, que hoy llenáis, da gusto ver cómo volvemos a llenar el Teatro Calderón para disfrutar, en este caso, de una gran conferencia y, por supuesto, darle las gracias a Espido Freire por acompañarnos hoy en Motril. Queremos que te sientas muy a gusto, queremos que te sientas como en tu casa, Así que, sin más, yo creo que ya el protagonismo lo tiene que tener ella. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Es un placer el encontrarme aquí otra vez y muchas gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Muchas gracias, alcaldesa, doña Luisa, muchas gracias, teniente alcalde, muchas gracias a la Concejalía de Cultura, muchas gracias a la Asociación de Mujeres de lo Rural y muchas gracias en particular a quien ha sido mi anfitrión durante todas estas visitas y estos años y quien me llevó literalmente de la mano para descubrir algunas de las bellezas de su ciudad y de su entorno, Gerardo. Mil gracias por tus molestias y por tu hospitalidad. Cuando me propusieron hablar de la mujer rural, enseguida pensé en un título que creía que le iba como anillo al dedo y que tenía que ver con las huellas borradas. No las huellas inexistentes, no ni siquiera la inexistencia o el silencio de las mujeres en el ámbito rural, sino la sensación de que a lo largo del tiempo, por la lluvia, las tormentas, por el olvido y porque otros han pasado por encima, las huellas que muchas de estas mujeres y las familias y las comunidades centradas en las mujeres han dejado y han desaparecido. De hecho, antes de comenzar este encuentro, yo dudaba en qué centrarlo, porque hay dos maneras de interpretar qué significa la mujer en lo rural. Una de ellas tiene que ver con lo geográfico, es decir, con todas esas mujeres que se han desarrollado o han crecido o han estudiado, han tenido hijos, han muerto, han desaparecido fuera de los grandes núcleos de población, en pequeñas aldeitas, en lugares disgregados, en una casa perdida en una vega, en un Carmen que tienen ustedes por aquí, que cada vez se preservan más y con mayor cariño, en cualquiera de las masías, en cualquiera de las... Y por otro lado, teníamos el concepto de la mujer rural como aquella que trabaja y que vive del entorno que nos ha concedido la tierra, la naturaleza domesticada y aquello que todos nosotros hemos introducido para lograr que los ríos, los campos, los animales, los frutales, los bosques nos dieran alimento y nos dieran cobijo. Y lo curioso es que se conciba como se conciba la idea de lo rural, muchas veces las dos se entrelazan. Y precisamente para hablar de estas huellas robadas, a mí me venía una primera dificultad, según lo pensaba, que era con qué referentes podíamos contar, con qué referentes artísticos, principalmente literarios, que es mi terreno, y con qué referentes personales. Yo he de decirles que, aunque mi biografía indica, y no miente, que nací en Bilbao, soy una persona a la que solamente una generación separa del campo.
Mis abuelos, tanto maternos como paternos, eran labradores y poseían unas pequeñas fincas de minifundio, como es habitual en esa zona, en Galicia. Me crié, por lo tanto, en los veranos en 2 pequeñas granjas en actividad. Granjas, además, que eran en muchos casos de un suministro autosuficiente, es decir, tenían organizado de tal manera todavía las cosechas que prácticamente no tenían que comprar nada, salvo algunas veces fruta de temporada. Tenían animales, tanto vacuno como ovino, tenían, por supuesto, conejos, tenían gallinas, y con todo eso, y con ese entorno, obviamente idealizado por la infancia y porque yo allí no tenía que trabajar, únicamente presenciaba cómo los mayores se afanaban para todavía cumplir con las funciones y con las misiones que tenían que llevar a diario. En ese entorno, como digo, idealizado y muchas veces echado de menos desde mi infancia en el colegio en el País Vasco, lo que observaba era el paso de una era a otra. Exactamente igual que ahora estamos viviendo una progresiva robotización de los oficios y estamos viviendo una crisis laboral que esperemos que de alguna manera nos favorezca a todos. En los 80, que es cuando yo desarrollé mi infancia, se estaba viviendo la que posiblemente fuera el definitivo abandono del campo, el enésimo abandono del campo en este país, ¿no? Y que correspondía además a que no acababa de realizarse un reparto racional precisamente de las tierras, por lo menos en determinados lugares. No se hacía una inversión tampoco decidida para rentabilizar el campo, ni tampoco se lograba que se involucraran todos los agentes que debían participar en ese momento. Recién recuperados de la migración de los años 60 y parte de los 70, en un entorno y en unas circunstancias en las que la crisis del petróleo hacía que muchos de ellos retornaran o al menos no dejaran de salir, el campo fue definitivamente abandonado por una recolocación y una reubicación en lo urbano. Y ahí, como digo, yo me encontraba en ese campo, en ese terreno. La idea para muchos que se seguía teniendo de lo rural era muy antigua y tenía que ver sobre todo con las imágenes heredadas por lo audiovisual y también por lo literario. Desde los Santos Inocentes hasta la familia de Pascual Duarte, el tremendismo rural, es decir, toda esa sensación de que del campo y del pueblo pequeño venía la barbarie, venía el atraso, era algo que desde Pío Baroja en adelante habíamos tenido. Durante toda la generación del 98 se ensalzó el campo, pero también se convirtió en el terreno donde sucedía todo lo que no se quería mirar, ¿no? En esa herencia que se seguía transmitiendo a lo largo de los autores que escribían en los años 60, 70 y 80, prácticamente no se produjo una ruptura. Y eso ocurría también en las series que en muchos casos adaptaban clásicos literarios. Son los años en los que recordarán ustedes Los gozos y las sombras o Los pazos de Ulloa, en los cuales precisamente la visión de lo rural y del campo, daba igual en qué zona estuviéramos centrando nuestra atención, no era precisamente idílico. Posiblemente porque no lo fuera, posiblemente porque la vida en el campo, pese a las satisfacciones y el ritmo, pese a la sensación de estar conectado con la naturaleza y de una cercanía también mucho mayor a lo esencial, ha sido siempre enormemente exigente. Ha sido el lugar donde se pasaba frío y donde se pasaba calor, donde estábamos dominados por circunstancias externas, donde no se podía decidir por una misma porque había que ordeñar las vacas, o había que sacar al ganado, o había que trillar sí o sí, o había que sembrar, o había que atender a esos olivos que de una manera o de otra exigían atención. Es decir, el campo era el terreno en el que el ser humano, siempre consciente de su importancia, se daba cuenta de que apenas era una brizna en el universo y que bastaba el granizo o bastaba una lluvia pertinaz o una sequía aún más pertinaz para que nuestros esfuerzos y los sacrificios y los sueños e incluso la frágil economía que se hubiera acumulado volara en un minuto. Era también el terreno en el que muchas veces se hacía palpable la desigualdad social. Era el espacio en el que andar al jornal o tener una tierra, poseer un corral o no tenerlo, suponía también una diferencia, y una diferencia que se heredaba. Frente a una idea que tenía que ver con el nuevo capitalismo en los 80 y que tenía también mucho que ver con esa idea muy neoliberal de hacerse a uno mismo, que nos ha traído grandes ventajas, pero también un buen puñado de inconvenientes, el campo nos volvía a decir que el pasado importaba, que los apellidos y los linajes también, y sobre todo que un saber
cómo hacer un saber legendario, lo que ahora se llama el know-how, por ejemplo, era tan importante como la buena tierra o como la buena suerte. El hecho de que se legara el saber cómo domeñar una tierra que era un poco seca, o que se inundaba cada vez que el riachuelo llevaba un poco más de agua, o que había que saber rotar para no agotarla. Todo ese tipo de conocimiento que no se aprendía en ningún libro, sino que tenía que ver con el paseo constante con el abuelo o con la abuela, con el conocimiento con el criado o con el jornalero que a pie de tierra había estado descubriendo y desbrozando cada uno de los terrones. Todo eso dejaba paso a un conocimiento mucho más científico y también mucho más controlado a través de las escuelas de ingeniería agrónoma, a través de un intento de entender y acotar mejor el campo. Eso, que obviamente trajo grandísimos avances, relegó a quienes poseían tradicionalmente el conocimiento del campo y sobre todo a las mujeres, la relegó prácticamente al silencio, la relegó al olvido. Fíjense que si yo les pregunto ahora, y ahora de pronto me levantarán la mano y me dirán 7.000 ejemplos, ¿no? Pero si yo les pregunto ahora una gran obra literaria en la que una mujer que sea una labradora, o que sea una recolectora, o que sea una ganadora, sea una ganadera, ¿sabrían decirme alguna? No me refiero a que se encuentre o se pasee por el campo. Es decir, ¿recuerdan alguna novela en la que la protagonista sea precisamente ese tipo de mujer? Existen, pero son muy pocas. Frente a una Madame Bovary en el siglo XIX, que es la mujer de un médico rural, de un médico de provincias, pero que está imbuida de grandes sueños, de sueños de grandeza, de vestidos de seda y de tocar el piano y de salir de su entorno, no tenemos lo opuesto. Tenemos que irnos a Thomas Hardy, en Inglaterra, para hablar de Tess d'Uberville, por ejemplo, Tess de los Uberville, para encontrarnos con una mujer que en la novela representa la pureza de la tierra. Eso lo vamos a encontrar muy a menudo. La mujer como un símbolo, no como una entidad propia, sino como la puerta abierta a un significado diferente. Y Tess, que por cierto tiene un destino nada envidiable, es una de las representantes precisamente de las mujeres que trabajaban como jornaleras justo antes de que el gran desarrollo de las fábricas hiciera que mucha población rural inglesa marchara a las grandes ciudades, ¿no? Muchas veces también para ser explotadas principalmente a través de las fábricas o incluso a través de la prostitución. Es decir, abandonábamos la llamada pureza del campo, dura, exigente, pero también pura, para llegar a otro lugar. Hay otra novela del mismo autor, ha tenido una adaptación cinematográfica hace relativamente poco, que se llama Lejos del mundanal ruido, en el que nos encontramos no solamente a una mujer en el ámbito rural, sino que nos encontramos a una hacendada, es decir, a una mujer que hereda por determinadas circunstancias una granja y que tiene que poner en marcha esa granja. Por supuesto, junto al manejo de las ovejas, frente a la idea también de comprar o vender el grano, de conseguir una serie, habrá una trama amorosa. Es decir, la mujer de una forma o de otra, y sobre todo si está vinculada, como digo, a este tipo de tareas, no es nada si no se enamora. Y esto, a lo largo de todo el siglo XIX, en el que nos encontramos, la mayor riqueza de historias y de novelas resulta muy significativo. Pero si saltamos al XX, encontramos prácticamente el mismo vacío. He mencionado ya Los Pazos de Ulloa, en el que, aunque aparece una criada, la hija del capataz que maneja realmente todo lo que se mueve en Los Pazos de Ulloa, encontramos muy pocas referencias a cuál es el trabajo real. La madre naturaleza y Los Pazos de Ulloa emplean precisamente el entorno rural como un símbolo de aquello que nunca podrá ser dominado, de aquello que está en nuestro inconsciente, latiendo como si fuera una selva o un bosque perturbador y extraño y exótico y con una alta carga erótica también. Es decir, nada en lo que nos podamos sentir tampoco muy identificadas en general. Encontramos avanzado el siglo XX, un poquito avanzado el siglo XX, en los años, en las dos primeras décadas, 3 obras fundacionales, además de un andaluz, además de un granadino, de Lorca, que mencionan a las mujeres que viven en ese mismo terreno. Tenemos la Casa Bernarda Alba, en la que ellas nuevamente son dueñas, son señoras. Una de ellas, la hija mayor, será la que herede todo. Y encerradas en su casa y con un luto que amenaza ser eterno, escuchan los sonidos del campo. Hay un momento en el que Adela se escapa al gallinero
con su vestido nuevo y le grita a las gallinas, miradme, miradme. Y le dicen, ¿y te dijeron algo? No, me regalaron alguna pulga, eso fue todo, ¿no? Pero fuera está el personaje de esos jornaleros que van y vienen, que también traen en ocasiones la desgracia para las mujeres a través del enamoramiento. Es decir, la trama amorosa y la pulsión sexual unida nuevamente como uno de los ejes importantes, como si las mujeres en sí mismas, como digo, necesitaran de un impulso, necesitaran de algo diferente para ser interesantes. Por supuesto, tenemos Bodas de Sangre. Cuando Bodas de Sangre se estrenó en Nueva York, se tradujo, por lo tanto, algunos críticos dijeron que no sabían si era una obra literaria o era un catálogo de botánica. Y es cierto que cuando se revisa cuáles son las alusiones que hacen a los campos, sobre todo a los árboles, a los frutales, a los arbustos, a todo lo que en aquellos momentos bullía por la imaginación de Lorca, aparte de la luna y aparte de las cuevas en las que ubica la historia, tenemos un maravilloso vistazo por lo que era la naturaleza en aquella época. Pero nuevamente es una naturaleza estetizada y es una naturaleza en la que, aunque son los labradores los protagonistas, no dejan de ser agricultores ricos, agricultores que hablan de cómo plantar o de cómo lograr que al cabo de 20 o de 30 años su patrimonio haya aumentado. Es posiblemente la referencia más directa, ¿no? La conversación entre la madre del novio y el padre de la novia es lo más cercano que yo me he encontrado a dos campesinos que se sienten en la puerta de la casa y que comienzan a hablar de cuáles son las cosechas futuras. Y, por supuesto, hablar de dinero. Porque más allá de todas estas historias de amor, estamos hablando de un sistema económico muchas veces demasiado obviado o que estorba a la mayor parte de los artistas, que han empleado a su gusto o que han ocultado para centrarse en otros aspectos. La tercera gran obra de Lorca que nos habla del campo es Yerma. Y Yerma, de hecho, no solamente hace alusión a la propia esterilidad de la mujer, luego descubrimos que quizás no sea esa la razón por la que no tienen hijos, sino también a la propia tierra. Y la identificación entre Yerma, que camina como puede, que busca en esa tierra una respuesta, que a veces por la noche cree escuchar en mitad del campo el llanto de un niño, que en un momento determinado se encuentra con una chiquita que va a llevarle a su marido, está casada de hace poco, tiene un bebé, le va a llevar el almuerzo, le dice, corre, corre, no dejes al niño solo. Una pequeña agujita, un sorbo de agua, basta para tronzar esa brizna tan débil, ¿no? Es decir, aquí también nos encontramos con un amor diferente y esa trama de amor no tiene que ver con el marido, sino que tiene que ver con el anhelo del hijo. Solamente un poco más adelante, quizás en palabras de Josefina Aldecoa, que desde su punto de vista de maestra rural abordó cuáles eran las realidades de las mujeres, comenzamos a tener una visión más realista. Una visión que no se centra únicamente en el sacrificio, en la dureza, en las condiciones muchas veces extremas en las que trabajaban las mujeres en lo rural, también los hombres, y que tampoco idealice ni depure de tal forma que nos dé la impresión de que estamos hablando de una novela pastoril, que estamos hablando de apenas de baneos amorosos que transcurren, que las mujeres se diferencian de las urbanas únicamente porque les ha dado un poco más el sol en el rostro y porque su manera de hablar es más fresca y menos condicionada. Además de Josefina Aldecoa, Ida Vitale tiene una magnífica novela dedicada precisamente a la mujer en lo rural. Y en los últimos años sí que ha existido, tanto por parte de poetas como por parte de ensayistas, una mirada distinta a la realidad que transcurre ahora en cada una de las granjas, en las explotaciones ganaderas, en el latifundio y en el minifundio. Sin duda a ustedes les sonará María Sánchez, Tierra de Mujeres. Ella es veterinaria, está ahora mismo destinada en Galicia, pero sus raíces son andaluzas. Y en un momento determinado, cuando es una veinteañera, y de pronto se pone en contacto con, sobre todo, las ideas feministas, empieza a darse cuenta de aquello que había dado siempre por hecho, que eran las mujeres en el campo, o la vaga idea de matriarcado, de ese matriarcado que realmente no existió desde el punto de vista económico, aunque sí que está muy arraigada, sobre todo en algunas zonas, para distinguir o para homenajear la influencia de las mujeres. En ese momento en el que María se da cuenta de todo eso, comienza a reivindicar cuál es ese espacio y cuál es el espacio que abuelas, bisabuelas, tías, madres han tenido vinculado a la tierra. De qué manera hemos de recuperar, por lo tanto, también el orgullo, no solamente de esa pertenencia, sino de ese trabajo. Por supuesto, tenemos a Ruth, la espigadora, en la Biblia,
el ejemplo de lealtad más conmovedor hacia su propia suegra, que detrás de todos los demás va poco a poco espigando y consiguiendo un sustento, ¿no? Un sustento y además la gratitud eterna y la sensación de que se ha convertido en lo que realmente se tenía que convertir. Pero no olvidemos que tanto Ruth como su suegra eran viudas sin hijos, es decir, se encontraban en el escalafón más bajo de toda la clase social que en aquellos momentos describe la Biblia. Por supuesto que es muy literario el ensalzar a quienes se encuentran en los últimos puestos y elevarlos casi como si fuera magia, en este caso elevados por la mirada de Dios. Sin embargo, nuestras realidades, nuestra convivencia directa con el sufrimiento, con las pérdidas y con las ganancias nos llevan a pensar que quizás lo literario y quizás lo artístico no reflejen en absoluto no solamente una imagen fideligna de lo que estamos viviendo, sino incluso las aspiraciones, ¿no? Las aspiraciones y las necesidades, como decía antes, de volver a ser vistas o de ser vistas por primera vez bajo un marco realista. Porque la realidad es que casi un tercio de la población mundial en estos momentos es una mujer que trabaja de manera directa o indirecta vinculada a lo rural. Y aquí no solamente se encuentran las personas que tienen, como he dicho antes, una hacienda, una explotación o que trabajan a jornal, que trabajan por cuenta ajena. También tenemos a todas las personas que hacen posible que una red real en todo lo rural exista y que son imprescindibles. Mencionaba antes el caso de Josefina Aldecoa como maestra o como profesora, pero tenemos todas las personas que están trabajando en política, tenemos las importantísimas, lo hemos visto en esta pandemia, personas que se dedican al sector sanitario y todo aquello que hace que el terreno rural sea habitable. Todo aquello que nos diferencia de estar viviendo en un siglo XIX a la actualidad. Tenemos toda la parte relacionada también con la maquinaria. Tenemos la posibilidad, por lo tanto, de ampliar lo rural, no solamente a quien vive de ello, sino a quien de una forma o de otra retroalimenta que se pueda vivir de ello. Pero ¿qué ocurre? Como he dicho, si en lo literario, en lo artístico, o sea, incluso en las referencias más inmediatas, y ahora mismo son muchas de ellas audiovisuales, son incluso algunas de ellas visibles a través de las redes sociales, no encontramos esa mirada, no encontramos esa visión, ¿cómo podemos identificarnos? ¿Cómo podemos considerar o cómo pueden ustedes considerar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? ¿De qué manera pueden además transmitir un mensaje a las nuevas generaciones? ¿Cómo pueden explicar a quienes vienen detrás o a quienes se encuentran fuera y están planteándose abandonar las ciudades e instalarse en un terreno que quizás ahora sea más barato o que quizás ahora resulte más atractivo después de haber estado encerrado en cubículos? ¿Cómo poder transmitir qué significa eso? En general, cuando yo me acerco al campo me dicen que muchos de ellos están hartos de los urbanitas de fin de semana, que no solamente llegan allí e intentan explicar a quien ha vivido toda la vida cómo hay que hacer algo, ¿no? O que traen ideas muchas veces bien intencionadas, pero distorsionadas por lo que no es la realidad de lo rural, ¿no? Muchas veces traen un proyecto de negocio que es inviable, muchas veces piensan que el esfuerzo absolutamente ineludible que conlleva vivir en el campo y del campo puede obviarse de una forma o de otra. Y bueno, lo primero que hemos comenzado diciendo en esta conferencia es que somos nada frente a la naturaleza. Por muy domada, por muy organizada, por mucho que intentemos llevar una serie de ritmos, los que se imponen son otros, no son los nuestros. Son los de los sembrados, son los de las cosechas, son los de la recogida, son los de la naturaleza, son los de los animales, son los del mercado, son los del clima. Y eso, que para quien se deje ir, para quien entienda que al fin y al cabo ese es nuestro puesto y esa es nuestra misión, aunque lo ocultemos a través de la tecnología o a través de otros lugares, para quien se deje ir con ello resulta enormemente edificante y sabio. Para quien intente controlarlo es una lucha contra la neurosis, es un intento de dominar aquello que nunca puede ser dominado. Para mí existe una clave en todo esto que estoy diciendo, en el hecho de encontrar referentes que todavía no hemos abordado, que es la tradición oral, que es el hecho de que por primera vez en la historia no solamente hay un interés enorme por las historias no contadas, las historias pequeñas, sino también porque las cuenten aquellas o aquellos que han sido protagonistas de esas mismas historias. Aunque no sean grandes escritores, aunque no sean los mejores fotógrafos o los mejores artistas gráficos, sino que la importancia del testimonio personal,
La importancia de decir yo estuve aquí, yo estoy aquí y quiero dejar este legado, por primera vez en la historia es reconocido. Y eso ha ocurrido hace apenas 15 años. Se ha agudizado a través del formato literario que es la autoficción, en el que encontramos muchas veces diarios, encontramos cartas, encontramos unas memorias en las que no hace falta ser particularmente preciso con el lenguaje, pero sí con la intensidad, y que además ha desbancado del centro del arte y del centro del interés las grandes historias. Si uno de los problemas que contaba yo acerca de las novelas del 19 y del 20 radicaba en que tenían que vincular siempre a la mujer rural a algo más grande que ella, para hacerlo interesante, para crearle una épica determinada, ahora eso ha comenzado a aburrirnos. Por supuesto, siempre funcionarán las historias de siempre y estamos hartos del enésimo remake de la última historia de superhéroes. Pero lo cierto es que la mayor parte de nosotras estamos ya aburridas de que nos cuenten las mismas historias centradas por los mismos personajes y que transcurren absolutamente fuera de nuestra esfera cotidiana. El hecho de que alguien como nosotras nos cuente una historia, la historia que sea, una historia cercana a nosotras o que sea diferente, comienza a tener una enorme importancia. Y a veces no se hace a través de los libros, se hace a través de un documental, se hace a través, como he dicho antes, de las redes sociales, se hace a través de las asociaciones que se encargan de organizar blogs o páginas web en las que, si quieren escribir, escriban, y si no, sencillamente graban a través de audio o a través de imagen qué es lo que han hecho, quiénes han sido, qué han significado. Porque hasta ahora las historias de la existencia de esas abuelas o de esas bisabuelas duraban tanto tiempo como ellas eran recordadas. Y con el tiempo, salvo que alguna de ellas tuviera una personalidad absolutamente inolvidable, algunas ha habido, algunas que han dejado una huella indeleble en la familia, cuyo nombre se ha ido repitiendo generación tras generación y cuyas leyendas o anécdotas también se recordaban. Salvo el caso de esas pocas mujeres excepcionales, cuando morían los hijos, cuando los nietos iban desapareciendo y no sabían cómo transmitirle esa historia a los bisnietos, nos encontrábamos con que su huella desaparecía. A veces, en algunos lugares, la casa se llamaba como esa mujer: Villa Margarita, Finca María, el lugar de Juana, ande la tía Marica. Es decir, había alguna forma en la que, incluso después de desaparecida la persona, la mujer que le había dado forma, se mantenía la historia, se mantenía un mínimo hilo, un hilo que después alguien curioso quizás trazaba, quizás el estudioso del pueblo, de la zona, o quizás un nieto o un bisnieto, o quizás alguien que de pronto llegaba y compraba la casa y decía: ¿quién fue en algún momento la tía Marica? ¿Y por qué este lugar se llama así? ¿Por qué esta se llama la Fuente de la Mora? ¿Quién era la Mora? ¿Existió alguna vez la Mora? ¿Solamente era una leyenda embellecida? ¿Qué historias de violencia se ocultan a través de muchas de las perífrasis o de muchas de las historias embellecidas que contamos? Desde nuestra perspectiva actual, en la que ni los matrimonios, ni los partos, ni los pactos se viven de la misma forma que hace tan solo 20 o 40 o 60 años, ¿no vemos quizás algunas de nuestras antepasadas de una forma diferente? Cuando era divertido o era casi una anécdota decir que la bisabuela se había casado con 14 años, ¿cómo lo vemos ahora? ¿De qué manera entendemos qué era lo que se ocultaba detrás de ese matrimonio? Generalmente no solía ser una historia apasionada de amor. Incluso el concepto de amor de los bisabuelos o de los tatarabuelos era en muchos casos diferente. O quizás lo percibimos nosotros así, porque somos incapaces de imaginarnos tatarabuelas, adolescentes, fervorosamente enamoradas de un señor al que solamente conocimos ya muy mayor y en fotografías. Es decir, la idea de buscar nuestros propios referentes y nuestra propia historia también ha cobrado ahora importancia, pero tiene importancia también para los otros. Yo comencé a escribir muy pequeñita, por imitación de los grandes clásicos, porque no me encontraba en ningún sitio tan feliz como en una biblioteca. No en una librería, no en mi casa leyendo, en una biblioteca. Pero fue esencial para que yo me convirtiera en escritora la presencia de una abuela, de mi abuela Dolores, que, como les he dicho antes, vivió durante toda su vida en el ámbito rural, en Galicia. Ella pertenecía a una familia de más o menos un entorno acomodado dentro de lo rural. Decidió cuándo quería casarse y con quién quería casarse. Pero aquello era extraordinario y era posible porque su familia tenía dinero.
y la de mi abuelo José María, en cierta medida, se encontraba en igualdad de condiciones. Y estábamos también en los años previos a la Guerra Civil, en los cuales había una cierta libertad de costumbres. Luego todo eso cambió, y cambió mucho por muchas circunstancias. Primero porque el abuelo tuvo que irse a la guerra y después porque la posguerra, incluso en el campo, también hizo que las costumbres fueran de otra manera y que lo que se veía con una mayor naturalidad, por ejemplo las relaciones prematrimoniales, fueran después objeto de una mirada y de una diferencia distinta. Y cuando mi abuela narraba, separaba el mundo, separaba literalmente todo lo que se encontraba alrededor. Ella había tenido acceso a un poquito más de estudios que la gente de su entorno, era curiosa, tenía una buena memoria creativa, no tanto una buena memoria formal, y era la que durante mucho tiempo se había encargado de escribir las cartas para todo el resto de la aldea. Cartas de amor, cartas de reclamaciones, cartas en las que sencillamente decía que todos se encontraban bien. El hecho de ser la confidente de toda la aldea, de guardar los secretos y de saber que lo que contaba en esa carta tenía que ser acallado, porque a veces había secretos y a veces había secretos que estaban destinados solamente para la mirada del otro, fue algo que a mí me transmitió. Y me lo transmitió con la pasión que tenía por dos cosas, la palabra y la tierra. En la tierra se encontraba gran parte de lo que ella era. Y de hecho allí murió y allí está enterrada. En la tierra roja que rodea la zona de Betanzos, en la que ella nació y en la que ella murió. Llegó a vivir a Londres, pero allí era donde ella tenía sentido. Donde en cualquiera de los paseos que realizaba con su nieta pequeña me podía contar cómo había sido aquello antes, cuando no había carreteras. Cómo me podía contar cuáles eran las circunstancias en las que ellas crecieron cuando no había cuartos de baño. Qué significaba que de pronto no hubiera que ir a lavar, sino que se lavara directamente en casa apretando un botón. ¿Qué significaba el aullido de los lobos en el invierno cuando había habido amenazas de que habían asaltado el ganado? ¿Qué significaba una tormenta, que a mí me encantan y que a ellos les aterrorizaban cuando estaban las yeguas en el monte y por lo tanto podían atraer el rayo, porque por alguna razón eran animales que llamaban al rayo? Y sobre todo, lo que a mí me fascinaba y me continúa fascinando, y memoricé sus historias, soy la única de la familia que mostró interés por ella, ¿no? Porque el resto era la abuela siempre contaba historias, ¿qué más da? La abuela iba a ser eterna, las historias siempre iban a seguir ahí, hasta que la abuela dejó de ser eterna y las historias se perdieron, ¿no? Pues yo recuerdo todavía con fascinación hasta qué punto se mezclaba la realidad con la fantasía. Porque la manera de interpretar muchas veces la realidad, la tradición y el pasado dentro del ámbito rural no obedece a lo que entendemos por científico. Tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la huella emocional, tiene que ver con que las cosas no se ordenan por orden cronológico, sino por orden de qué nos impactó más. Y por lo tanto, cuando se cuentan, muchas veces no podemos esperar que sean verdad, pero siempre son ciertas. De una forma o de otra, atesoran la verdad, atesoran la intensidad y la capacidad de transmitir en el tiempo aquello que era importante, que los cantos de ciego, que los romances medievales, que las leyendas, que todo aquello que ha fundamentado la historia de un pueblo. Y ahí, por supuesto, que siempre hubo quienes contaban historias y eran varones, pero las historias más secretas y aquellas que en muchas ocasiones eran más interesantes se escuchaban de labios de las mujeres. Y no se escuchaban en las plazas del pueblo, se escuchaban casi a escondidas, a veces riéndose porque había alusiones picarescas o porque en el fondo, en medio del jiji, jaja, lo que estaban era cuestionando determinados poderes, los del alcalde, los de los hombres, los del señor, es decir, había una capacidad de entenderse con medias palabras que hemos heredado. Había un sentido del humor que corría paralela a la sensación muchas veces de opresión. Había una manera de resignarse que nunca era resignada y que tenía que ver con la lucha, que tenía que ver con el continuar, porque no había fuerzas para cambiarlo todo, pero cambiar todo aquello que pudiera cambiarse. Generalmente partía, al menos de las mujeres de mi entorno, una opción un poco más desafiante, la idea de que iban a hacer un niño nuevo, ellas lo sabían antes que nadie, y por lo tanto habría que roturar o habría que arar un trocito más de tierra, o había que buscar una mejora de otra manera, o había que vender más quesos, o había que conseguir de alguna forma que fulanito nos dejara rentar o alquilar tal otra parte. Una de las cosas que a mí me maravillaba, aparte de esa capacidad de mezclar la realidad con la fantasía y de hacer que funcionara de una manera mucho mejor que las crónicas exactísimas que contaba mi abuelo, su marido,
que la adoró hasta el final de los días, de los pocos matrimonios abiertamente felices que yo he conocido, ¿no? Enamorados hasta más de los 80 años. Una de las cosas que yo recuerdo era la capacidad organizativa, que yo con el tiempo he aprendido a desarrollar, pero que desarrollé mucho más tarde. En lo rural nunca se vive en el presente, aunque siempre se está en el hoy. Siempre hay un mañana, siempre hay otra temporada, siempre habrá un momento en el que algo florecerá, siempre hay algo que hacer. Lo otro también que descubrí es que las mujeres raras veces descansaban. No era solamente que no se sentaran, no era solamente que no pararan con las manos, con las puntas de los dedos, era que no paraba la cabeza. A veces se cantaba o había un baile o había una forma de comunicarse. Después ya llegó la televisión y desaparecieron los bailes y llegó el teléfono y desaparecieron muchas veces las rondas de familia en familia o en casa porque ya no hacía falta. La modernidad también llegó a la rural y por mucho que los urbanitas a veces digamos que nos gustaba más lo otro, qué necesario era que llegara y qué necesario sigue siendo que lleguen tantos terrenos, ¿no? Pero en mi caso lo que a mí me dejaba absolutamente patidifusa, era una niña, era una adolescente, era esa capacidad de ver lo futuro, de entender que si hoy no se preparaba dentro de una semana, dentro de un mes, el año que viene, dentro de 5 años, cuando las tierras estaban en barbecho o cuando había que plantar árboles dentro de 20 años o cuando había que comprar animales dentro de 3, no se comía, no se vivía. Por supuesto, lo de no se comía no deja de ser una manera de hablar, comer se comía. En el campo siempre había algo que arañar, siempre había algo de lo que se podía sacar sustancia. Otra de las cosas que aprendí fue precisamente eso, que la esperanza muchas veces se mantiene mirando hacia aquello que no era lo obvio, hacia aquello que se encontraba bajo tierra, hacia aquello que habíamos olvidado que estaba allí plantando, aguardando, o hacia aquello que se ocultaba en el último de los lagares, en el último de los almacenes, en la caja última donde se guardaban las manzanas, las castañas, las patatas, el grano, todo aquello que se mantenía y que se mantenía porque se había hecho una reserva, por si acaso. Tenía que ver con la previsión y a veces tenía que ver con el miedo y a veces tenía que ver únicamente con el azar. Esas lecciones, en los momentos en los que yo vivo literalmente en el centro de Madrid, me han valido para adaptarme a tiempos que nunca sospechamos que llegaríamos a vivir. Porque en los momentos en los que se ha tambaleado todo aquello en lo que creíamos, la ciencia, la autoridad, los sistemas, ha habido muchas veces que recorrer caminos inversos. Ha habido muchas veces que volver hacia donde se encontraban en cada uno de nosotros las raíces. Me imagino que las suyas estarán muy a superficie de tierra. Yo tuve, como digo, que ahondar una generación más para recordar nuevamente lo que me habían enseñado, que era importante saber quién se era y que frente al mundo y frente a la suerte y frente al devenir será muy poco, que era importante recordar lo esencial y que lo que tenemos ahora, pequeños cacharritos y posesiones y muchas otras cosas, valen de muy poco si no sabemos quiénes somos y a quiénes nos destinamos. Que no vale de nada servir en el hoy si no planificamos que mañana volverá a salir el sol y habrá que hacer algún tipo de trabajo. Y sobre todo, si me olvidaba de las huellas que había ido borrando el tiempo. Si me olvidaba, por lo tanto, de los testimonios, tanto de resiliencia como de fuerza, como de paciencia, que en mi caso en concreto habían transmitido las mujeres de mi alrededor. Decía antes que algo que a mí me llamaba la atención, y me llamaba la atención vigorosamente, era esa sensación de no poder nunca descansar. Y me chocaba, además, frente a la sensación de que para los varones, por muy duramente que trabajaban, y lo hacían, sí existía un espacio de descanso. Existía el momento en el que no había que molestar al abuelo o al tío. Existía el momento en el que el esfuerzo físico, que en ellos era más evidente y también era más lógico, me imagino por la envergadura, por la resistencia, por la división de trabajos, había un momento en el que eso era respetado. Había una siesta, no se podía molestar. Había un ocio determinado, una taberna, un dominó, un fútbol. En el caso de las mujeres eso desaparecía, porque había que preparar la comida. Y preparar la comida suponía que había que ir a por los huevos, suponía que había que pelar las patatas, suponía que había que poner al fuego y a veces encender el fuego previamente la sartén de hierro. Suponía que algo tan sencillo como preparar una tortilla de patata implicaba toda una serie de procesos nunca valorados, porque siempre se habían hecho así. Implicaba que muchas veces el malestar físico, y a veces de embarazo o de posparto o de lactancia, quedaba relegado y oculto porque los males de mujeres no se hablaban nunca en público. Incluso en ocasiones con otras amigas o con otras mujeres se empleaban frases que sustituían lo evidente. Y al fin y al cabo,
existía una casi maldición bíblica, y en algunas ocasiones maldiciones evidentemente bíblicas, para ese sufrimiento. Una mujer que se quejaba sería una mujer eterna si se atrevía a quejarse. Por supuesto que las había que lo hacían, y las había y las hay, que de la manipulación han convertido la fuente de poder principal. La manipulación es el recurso de quien no ha podido acceder de una manera directa al poder o siente que no ha sido así. Se encargaban, en muchos casos, de acabar de remendar el calcetín, de hacer que las cosas duraran. Porque ahora que nos llena la boca con la idea del reciclaje y con la idea de que las cosas resistan, deberíamos aprender que entonces sí que duraban las cosas, porque se esforzaban primero en que duraran, después en cuidarlas y después en repararlas. Y cada una de esas cosas tenía un sistema. Zurcir no era lo mismo que coser. Bordar y preparar el ajuar, si es que lo preparaban cada una de ellas o si se encargaba a quien supiera hacerlo, suponía a su vez horas y horas y horas robadas al sueño. En algunos de los lugares en los que yo he estado, por ejemplo en Camariñas, se completaban las labores rurales, sobre todo las adolescentes, con los metros de encaje que tenían que tejer con el bolillo. Entonces no podían salir el sábado al baile si no habían hecho al menos 2, 3, 4 metros. De esas, muchas veces, de esas pequeñas labores, o también en Galicia, era muy habitual, antes de que se llevara la producción a los países de Asia, que se cosiera para Inditex, que se cosiera dentro de las casas. Siempre existía una máquina de coser a la que se podía echar mano, que se fueran cosiendo las distintas piezas. En otros lugares lo que se hacía no era coser, sino hilar. En otros lugares se reparaban zapatos, como en la zona de Alicante, en Elda, en que esa era una misión destinada a las mujeres. Mujeres que después de acabar con la huerta, después de atender a las gallinas, que generalmente solía ser misión de los niños y de las mujeres, continuaban todavía trabajando. Mi madre, que tuvo muy claro desde niña que no quería quedarse en el campo, aprendió el oficio de modista. Y fue aprendiéndolo también a ratos perdidos, en el que tenía la sensación de que cada puntada que daba era un paso que avanzaba hacia un destino futuro, ¿no? Su vida le llevó muy lejos precisamente del campo, al que luego ha vuelto de jubilada. Pero el hecho de haber crecido precisamente en ese entorno forjó gran parte de ese carácter. Ese carácter de no tener nunca un descanso, de que no la pillaran ni en la tele, ni por la noche, ni con un momento de ocio sin estar haciendo algo. Acabar de cascar unas nueces porque así estarían cascadas para el día siguiente. Acabar de pelar unas castañas porque así se podían congelar. Aprovechar para coser un poquito. Aprovechar para... Esa idea de que el tiempo es elástico y que es eterno, como digo, para las mujeres, yo la llevo clavada a fuego. Y quiero pensar, y muchas veces reivindico, que es precisamente ese espacio muerto, ese momento de no hacer nada, ese momento de reírse muchas veces en conjunto, de volver a hacer esas bromas que significaban muchas veces el mayor desafío, no solamente el vestir, que era el primero, no solamente la sexualidad, que era el segundo, sino el humor, las burlas y las canciones picarescas, eran lo que muchas veces permitían un espacio muy determinado de desafío a lo social. Si es que era necesario desafiarlo. Muchas mujeres vivían relativamente a gusto en un entorno como en el que crecieron, pero había otras que no. Había otras que veían como si hubieran tenido ellas la capacidad de decidir, se hubiera organizado mejor todo. Si hubieran podido heredar. En algunos sitios las mujeres no heredaban, en otras, como por ejemplo en Menorca, heredaban las playas. También en Galicia a veces se quedaban con las playas para poder mariscar, pero no heredaban la tierra buena. En otros eran los montes para que pudieran explotar los árboles, pero no labraran, por ejemplo. En los lugares en los que podían heredar, en Galicia, como digo, era así. En Euskadi, en cambio, heredaba la hija mayor o el hijo mayor. Existía el mayorazgo, ¿no? Pero muchas veces esa sensación, que seguro que también tenían muchos segundones o muchos hijos terceros, de que si a mí me dejaran, si pudieran hacerse las cosas como yo quería. La única gran diferencia que yo he escuchado de los labios de las mujeres en lo rural en los últimos años, porque muchas de estas observaciones las continúan haciendo, es que ahora tienen una capacidad de decisión mucho mayor. Es decir, que ahora sí pueden decir y pueden decidir qué es lo que desean hacer. Y sean o no escuchadas, lo llevan adelante. Si deciden que en un momento determinado
optarán por una agricultura más sostenible, una agricultura diferente, como me he encontrado en la zona de Jaén, en la zona de Úbeda y de Baeza, con mujeres que llevaban adelante almazaras con olivares propios y decidían cómo hacerlo y cómo llevarlo, lo hacen. Si en un momento determinado deciden que van a criar a sus cabras o van a hacer los quesos de la manera en la que quieren hacerlo, lo llevan a cabo y lo hacen. Y no reciben la mirada de reproche, no reciben la crítica social tan evidente como la que se llevaban hace unos años las mujeres perro que se encontraban en la zona de Huesca, que cuidaban del ganado, muchas veces porque no las querían en casa por cualquier circunstancia, ¿no? Lo que yo he encontrado en las nuevas generaciones, sobre todo en los nuevos años, es una sensación nueva de importancia, una sensación de que esas huellas ya no serán borradas. Y no serán borradas por dos razones. Una, que son capaces de contar su historia y de defenderla. Y dos, que cada vez se depende menos de cuáles son todas las entidades exteriores. Que cada vez la voluntad, esa voluntad que se ha conquistado muchas veces a fuerza de lágrimas y de sudores y de pleitos y de mucha lucha, por fin se puede imponer. Y que nos equivoquemos o no, la voluntad, la decisión, la forma de afrontar la vida es nuestra, es suya, es de ustedes. Bueno, pues creo que nos ha dejado, vamos, yo estaba con la boca abierta porque la verdad que ha sido interesante y es verdad que es que ha relatado lo que creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido, con los abuelos, toda esa historia, la verdad que ha sido impresionante. A mí personalmente me ha encantado.